Muy buenas tardes, asimétricas, asimétricos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Miércoles 1, empezamos julio a tope. Hola J. de Andrés, bienvenido. Hola María Verónica, bienvenida también, David. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Me alegro mucho de veros, de ver que os unís. Como os decía, es miércoles 1 de julio. Hay club, 19 horas, hora España. Y tenemos club asimétrico. Voy a esperar unos minutillos a ver si os vais uniendo, a ver si os vais sumando. Mira, ahí viene también Ruizaski. También está por aquí. Bueno, no sé cómo andáis de temperatura desde donde nos veis, pero aquí está haciendo un calor tremendo. Ya sé que lo dije el otro día, pero es que sigue igual, sigue el calor y no va a parar de subir. Así que nada, a disfrutar ahora del calorcito. Bueno, mientras os vais uniendo y os vais sumando al club, bueno, quería agradecer a Alberto Fernández Rojas, con quien estuvimos el lunes pasado, leyendo Gego, Geometría Impura. Hola Mara, hola Fermina, ahora mismo os doy paso. Esperadme unos minutillos a ver si se van uniendo todos y termino de agradecer y enseguida os doy paso, ¿vale? Bueno, como os decía, vamos a darle las gracias de nuevo a Alberto Fernández Rojas, con quien estuvimos el lunes, porque, bueno, la verdad que fue una sesión genial de Gego, Geometría Impura. Habrá otra más, seguro, la tenemos que planear. Alberto, si estás por ahí, vamos a ir buscando fecha para esa nueva sesión. Y nada, voy a aprovechar para pediros, asimétricos, asimétricas, ahora cuando dé paso a Fermina y a Mara, por favor que nos digáis si se les escucha bien a las dos, ¿vale? Porque con este sistema tan extraño para que puedan estar las dos a la vez, pues a veces se oye un poquito peor o lo que sea. Bueno, pues nos vais avisando ahí en los comentarios a ver cómo va la sesión, ¿vale? Y nada, aprovecho también para comentaros que, bueno, que os vamos a preguntar, os vamos a hacer una encuesta sobre la hora del club en todo este mes de julio, a ver si os está viniendo bien esta hora de las 7 o no, porque vemos que hay muchas visualizaciones como después de la hora y no sabemos si es que en realidad no os viene bien ahora a las 7, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis ir dejándonoslo por ahí en comentarios, si os viene bien a las 7 o no, estas cosas, o si preferís pues antes, después, bueno, en fin, vamos a hacer una encuestilla a ver qué sale y a valorar el resultado, ¿vale? Para que podamos estar en directo a una hora que os venga a casi todos o a casi todas bien, o a los máximos posibles, ¿vale? Bueno, pues si os parece vamos a entrar ya a la sesión de hoy. Hoy estamos de nuevo con Rey Ims y Lina Bobardi y con Mara Sánchez Llorens y Fermina Garrido, a las que ahora mismo les doy todas estas cosas. A ver que vaya todo bien. Ya estoy aquí, esto está cargando. Oh, hola Fermina, bienvenida. Al sistema. Hola Mara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues muy bien. Bueno, como asimétricos, asimétricas, ahora ya empieza la prueba, el testeo de audio, por favor. Ir diciéndonos si escucháis bien a las dos, si escucháis bien a Mara y a Fermina. Si, bueno, a mí entiendo que sí que me estáis escuchando, pero bueno, ahora empezarán ellas a hablar un poquito para que nos digáis si se les escucha bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Mara, Fermina? Pues bien, muy contentas, ¿no?, de estar aquí otra vez para seguir ¡Hombre! compartiendo un poquito de este viaje apasionante de Ray y Lina. O sea que muy contenta. Sí. ¿Se escucha? Oh, Que también se escucha, se escucha. Mira, Se escucha bien todo, sí. nos dice María Verónica que se escucha bien, Carly nos dice así. Mira, damos la bienvenida a Freddy Massat, que se acaba de unir. Y nada, yo creo que se escucha bien. Si en algún momento, mira, Pingüino también nos lo dice, o sea, si en algún momento hay alguna pausa, corte raro, tal, no sé qué, retomamos y reenfocamos, ¿vale? Bueno, pues si os parece, Fermina, Mara,
Mara, como hago siempre, yo sé que la gente se acordará y que todos vienen aquí para a veros a vosotras, pero a mí me parece como de rigor presentaros. Entonces, como yo sé que este CV conjunto os gusta mucho, lo voy a volver a leer, ¿vale? Para quien, alguien que esté por ahí despistado o lo que sea, pues que os ubique rápidamente, ¿vale? Perfecto. Bueno, Fenomenal, pues vamos allá. Fermina Garrido López y Mara Sánchez Llorens son doctoras arquitectas por la Universidad Politécnica de Madrid y ambas comparten su actividad profesional con la docencia y la investigación en diversas universidades nacionales e internacionales. Compartieron aulas entre los años 2010 y 2013 y a través de este trabajo académico encontraron fructíferos puntos de convergencia en su manera de aproximarse a la arquitectura. En 2011 emprenden Emergencia Creativa, pesquisa colaborativa entre departamentos de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid y otras escuelas. En 2014 inician la investigación Los viajes de Reims y Lina Bo Bardi, trabajo desencadenante de este libro que fue presentado en el segundo Congreso de Investigación de Arquitectura y Género, celebrado en Lisboa en marzo de 2015. Fermina y Mara han desarrollado también la investigación Cita Ciegas, Casa de Muñecas Saudita, expuesta en el COAM en septiembre de 2016. Así que nada, Mara, Fermina, ahora sí, yo ya os he presentado, mi labor ahora pasa a ser la de PowerPoint. Si en algún sitio queréis, en algún momento, queréis que muestre cualquier imagen o lo que sea, adelante, me lo decís y yo la muestro en la parte de arriba, ¿vale? Bien, perfecto. Yo creo que vamos a empezar un poquito, como es la tercera sesión y ha pasado bastante desde la primera y también desde la segunda. Contar un poquito el origen del libro, ¿no? Recordar, porque además hay gente que nos lo ha pedido. Y luego ya vamos con los últimos 3 capítulos, ¿no? Uno más largo y los últimos 2 finales. Y nada, hay que decir que el libro surge por una colaboración, como ha dicho María, una colaboración docente, en la que a través de diferentes ejercicios íbamos viendo que tanto la figura de Lina, de la que por supuesto Mara es expertísima, ¿no? Y la figura de los Sims, y iban hablando de manera constante. Y nos servían como excusa para ir planteando diferentes ejercicios docentes y temas que a nosotras nos parecían muy atractivos y desencadenantes de proyectos. Era una asignatura para enseñar pequeñas estrategias de proyectos a los estudiantes de primeros cursos. Y entonces, pues ahí van saliendo temas que eran muy inmediatos y podemos decir que despertaban en los alumnos muchísimo interés, pero también en nosotras. O sea, eran temas que se podían iniciar con muy poca experiencia, pero de los que se les podía sacar muchísima teoría, ¿no? Los podíamos relacionar con muchas cosas que nos estaban interesando a nosotras. Por ejemplo, los viajes, los eventos, el juego, por supuesto. Vamos a empezar ahora con el circo, ¿no? Y con los objetos o la vestimenta, cómo son las personas, con temas que salían de antropología, de relación con la cultura, relación con otras artes, cómo también la modernidad en estas dos arquitectas se iba diluyendo, ¿no? Y empezaban a explorar muchísimos caminos que muchos consideran absolutamente en el límite de la arquitectura, pero que ellas los consideraban como propia arquitectura. Y de ahí salió un primer texto para un congreso que nos invitaron y de ahí la idea del libro, ¿no? Cada vez iba tomando más fuerza la investigación y más peso. Bueno, es también importante para nosotras el hecho de haber visibilizado el trabajo de estas mujeres, ¿no? Que muchas veces han quedado a la sombra sin la necesidad, digamos, de ese protagonismo, ¿no? De los grandes maestros. Para ellas era mucho más importante vivir de esta forma tan intensa, ¿no? Y hacer que la arquitectura formara parte de sus vidas desde muchas maneras, ¿no? Como estaba diciendo Fermina. Y quizá pues por esa manera de entender la arquitectura que coincide un poco con la que tenemos la Fermina y yo, pues fueron surgiendo esta especie de conexiones que, como ha dicho, pues con el tema del juego, ya habéis
he escuchado que nos unió también el tema de Casa de Muñeca Saudita, y otro proyecto, ¿no?, que tenemos ahora junto a Gonzalo Lozano, que es Casa de Muñecas Infinita, que está en Instagram, y que os invitamos muy mucho a que os suméis y que nos mandéis propuestas, porque está siendo también un proyecto precioso. Y yo quisiera añadir que la verdad es que ahora que nos vamos desconfinando y esta tercera sesión que nos toca ya pues fuera de este estado de alarmas varias, pues sí, con fases diferentes, pues ha sido muy bonito, ¿no? Que mientras no podíamos salir de nuestras casas, hayamos podido viajar nuevamente con Lina y con Rey a través del libro y a través de este rincón de lectura que yo creo que está haciendo que tanta gente esté disfrutando, ¿no?, muchísimo de vuestros textos, de los trabajos que hacen en Ediciones Asimétricas tan valioso. Y bueno, yo creo que es bonito, ¿no?, que desde ese impedimento hayamos podido viajar desde nuestros cuartos, ¿no?, desde la imaginación y revisitar todos estos lugares que tanto nos han fascinado a Fermina, a mí y a toda la gente que ha leído el libro, ¿no? Y que esperemos que sigáis leyendo y que no suponga esto como dejarlo en la estantería, sino volver a releerlo. No, volver a recuperarlo y a leerlo tantas veces como haga falta. Eso, exactamente. Y si os parece, pues vamos a retomar, bueno, habíamos comenzado presentándoos a Lina y a Rey, os habíamos leído esa cronología, bueno, os habíamos explicado un poco esa cronología viajera, y habíamos comenzado pues cómo el viaje para ellas pues era una forma de vivir, ¿no? La vida como viaje, que era ese primer capítulo, esta introducción, ¿no?, que también habíamos leído hace ya tiempo, y cómo el viaje se convertía en ese primer momento en el que ellas comienzan a crear y hacen de su vida una forma de creación muy ligada a los viajes. Os habíamos contado cómo, bueno, pues Ray junto a su marido Charles pues recorren Estados Unidos de norte a sur, digamos, de este a oeste además, para situarse en lo que será su nuevo lugar de vida en California. Y por otro lado habíamos hecho ese recorrido en barco desde Nápoles y luego posteriormente Génova y demás, y cómo habían recorrido Lina junto a su marido, a Pietro María, pues habían recorrido todo el Atlántico para irse a vivir finalmente a Brasil, primero a Río de Janeiro y después a Sao Paulo, donde bueno pues iniciaron esa vida en torno al Museo de Arte de Sao Paulo tan apasionante, no solo por la arquitectura, sino por todo el desarrollo de la industria cultural, ¿no?, que van a protagonizar. Habíamos visto cómo los Sims se habían convertido como esa especie de icono, ¿no?, de la modernidad estadounidense, y en cierta forma como los Bardi pues también digamos que hablan de esa otra modernidad que hay en el país sudamericano brasileño, país al cual mandamos hoy un especial beso y nuestro apoyo y nuestro entusiasmo, ¿no? Bueno, en general a todo el mundo. Y si os parece, pues vamos a ir directamente a este capítulo que se llama Las arquitecturas del cuerpo. Lo habíamos comenzado el último día, pero hemos pensado que era mejor volver a empezarlo para empezarlo del tirón, ¿no? Fenomenal. La industria de la moda y la joyería fue una actividad a la que Lina Bo Bardi se dedicó durante toda su vida con la misma actitud que tuvo desde adolescente. En estos diseños ensayó el reciclaje de objetos, el moldeado y la creación de tejidos. Esta labor tiene que ver con su particular inquietud por los cachivaches, un insecto que bien podría ser un broche o una maqueta de barco convertida en sombrero, entre otros ejemplos. Lina pidió a grandes fotógrafos como Luis Osaka que capturaran estos instantes. El archivo fotográfico de Lina está compuesto por más de 6.000 imágenes a las que podríamos sumar su colección nordestina. Los adornos pueden entenderse como arquitecturas del cuerpo, pero también podemos interpretar que implican un uso social del mismo. Dos antropólogos como Claude Lévi-Strauss y Pierre Berger, dos viajeros con los que Lina se sintió especialmente alineada, se aproximaron de manera sensible a la cultura popular y a las múltiples imágenes del cuerpo que de ella se desprendían. En su obra destacan sus miradas sobre el cuerpo humano percibido desde las actividades más cotidianas, la expresividad corporal de los cuerpos. Salvador de Bahía acercó a Bo Bardi, Lévi-Strauss y Berger. Posteriormente, los dos antropólogos frecuentaron la Casa de Vidrio.
Pierre y Lina siempre mantuvieron una hermosa amistad. Ella inició en 1989 el proyecto para su fundación en el centro de Salvador, en el barrio del Pelourinho, aunque nunca se ejecutó. Ahmedabad acercó a los Sims a Haku Shah y a George Nakashima, un artesano local. Los cuatro acostumbraban a visitar la casa de Haku, donde James pensaba y Rei pintaba. Mantuvieron correspondencia postal con él durante años y se enviaban postales hechas a mano por Rei. Haku realizó una hermosa felicitación de Navidad con el sol y la luna que envió a los Sims en 1967. La relación de Rei y Lina con el mundo de la antropología resulta curiosa. Junto a los antropólogos citados, recorrieron los inventarios de los recintos mentales de los pueblos visitados en India y los nordestinos del Brasil. Convivieron con los lugareños, pero también con los antropólogos que observaban a los lugareños para deducir su identidad. Observaban sus emociones colectivas y sus mitos, sus formas artísticas y sus adornos. Según Lina, en los adornos se refleja la representación del propio cuerpo y de la identidad cultural. Ella los crea de esta manera y son reflejo de lo que el otro es, de las diferencias tanto en su apariencia física como en la vivencia a través de los gestos. Lina se sintió más observada que observante. Extraña, extranjera. Para Lina hay una transferencia entre el observado y el observador, entre el hecho de observar y el hecho de sentir que se está siendo observado. Este diálogo visual resulta esclarecedor si analizamos sus máscaras, un gesto ancestral del hombre al enfrentarse con el mundo. Lina se transformó intelectualmente con una máscara o antifaz que observaba anónimamente bajo el seudónimo de Allen Castro y con lo que redactó su provocativa, sarcástica e irónica columna en la revista Hábitat. Esta habilidad de transformar el cuerpo señala el camino que los objetos tendrán en su propia obra y también concierne a lo que podemos definir como el lado femenino de la modernidad. En Brasil, Lina desarrolló un conjunto de trajes y joyas para poner en valor las piedras semipreciosas lugareñas, injustamente infravaloradas según su criterio. En las primeras descripciones que hace del país y que su hermana Graziella Bovalentinetti recuerda que en diversos testimonios hablaba de un lugar impensable, irreal, tropical, en el que se podían encontrar piedras semipreciosas por las calles y que le resultaba absolutamente atractivo. En 1977, en el proyecto de rehabilitación de la fábrica Pompeya convertida en el centro SEES, la arquitecta propuso que el riachuelo situado al sur del complejo fabril, hoy Solarium, fuera un río colmado de piedras brasileñas que drenaran el agua para evitar la inundación de la zona. Finalmente se cubrió con un pavimento de madera local. El amor de Lina por las piedras no tiene que ver con una búsqueda formal. De hecho, se trata de esas piedras que Lina dice no buscar, sino que encuentra, y que la naturaleza muestra y ofrece entendida como una transformación del cuerpo humano, lejos de una renuncia al ornamento además. Lina Bo Bardi y Ray Eames simultaneaban su recelo por proteger su intimidad y su entusiasmo por mostrarla al fotografiarse en los espacios en los que habitaban y trabajaban. Ellas testificaban la mezcla inseparable entre vida y trabajo, que al complementarse construían un nuevo modelo vital. Exploraron de esta manera los límites de la intimidad, las fronteras entre lo público y lo privado. También se fotografiaban en sus obras trabajando, en sus fiestas y con sus objetos. Este fotografiarse rodeadas del mundo que ellas mismas habían creado nos ofrece una imagen poderosa de su actitud creativa. En cierta manera tenían sus ojos en sus manos, es decir, en el objetivo de una cámara fotográfica. Ellas se convertían en un objeto a exponer de manera voluntaria. Si entendemos el sujeto como elemento de la relación que, en su acto de conocer, recibe las imágenes del mundo, las procesa y las explica a través del lenguaje y genera un juicio, y el objeto como el otro elemento que compone la relación, que es lo que yace
ante esa intimidad del hombre o está puesto ante ella de modo que pueda ser conocido, en el caso de nuestras dos creadoras, se produce una identificación entre sujeto y objeto. Son lo mismo. Ray y Lina juegan con una filosofía materialista, yo-objeto. Esta cosificación fue llevada al límite en la propuesta bobardiana para el pabellón de la Exposición Universal que se celebró en Sevilla en 1992. En Sevilla, el lugar donde se inició uno de los viajes más apasionantes de la historia, que llevó a Cristóbal Colón a las exuberantes tierras americanas, Bobardi propuso un pabellón en el que lo realmente importante era lo que proponía exponer: los restos del hombre más antiguo descubierto en una América sin fronteras geopolíticas. El objeto expuesto era un ser humano. En la memoria del concurso afirmó que siempre había un nuevo mundo por descubrir. La propuesta del pabellón condensó la alta tecnología y lo vernáculo a la vez, un memorial para el hombre del siempre nuevo mundo. La propuesta daba una especial importancia a la ceremonia de inauguración y la ceremonia gastronómica en el restaurante del pabellón, donde se servirían en una gran mesa colectiva productos procedentes de todos los estados del Brasil. Estos objetos culinarios hacen que el pabellón cobre sentido y se convierten en vertebradores de las relaciones sociales y el objeto expuesto. Esta vertebración entre las relaciones sociales y el objeto es muy clara en los espacios de trabajo de las casas de Ray y Lina. Sus lugares de trabajo no solo ofrecían un escenario de sus viajes, sino que servían de escenario para los viajes de amigos y conocidos, que fueron muchos. Otro viajero incansable que acuñó el precioso término de autogeografía fue Saúl Steinberg. Ray y Saúl, y Lina y Saúl, compartieron sendos encuentros en sus casas, sus ciudades y sus mundos creativos. Steinberg, durante los meses que residió en Los Ángeles para trabajar en la película Un americano en París, en 1950, mantendrá citas y encuentros sociales con los Sims y su círculo, a quienes había conocido previamente con motivo de la exposición An Exhibition for Modern Living en el Instituto de las Artes de Detroit. Charles y Ray albergaban la idea de hacer una película sobre la obra de Steinberg, y un día este los visitó en el 901 de Washington Boulevard. Cuando le enseñaron el estudio, se quedó prendado con las sillas de fibra de vidrio que acababan de producirse. Dibujó en ellas las primeras figuras que luego continuaría en siguientes series. Un escenario profesional y doméstico transformado por las líneas irónicas del visitante. Un par de años más tarde, en septiembre de 1952, se inaugura en Sao Paulo la exposición del dibujante. El matrimonio Steinberg es recibido por Lina y su marido Pietro. Saúl conocía a Lina de su época de estudiante en el Politécnico de Milán y junto a ella viajarán a conocer a Burle Marx en Río de Janeiro. Allí Lina, junto a Saúl y Stern, su mujer, redescubrirán la belleza en los pequeños objetos metálicos de madera local, en las cerámicas, en los tranvías abiertos, en los monumentos ecuestres y en los buitres apostados en los márgenes de la carretera. En los días que pasaron en Sao Paulo, cenaron cada noche en la casa de vidrio, desde donde presenciaban una masacre de insectos en el bosque tropicalizado por la misma Lina, que rodeaba la vivienda. La casa de vidrio, la Domus, es una clara muestra de la idea que apuntábamos anteriormente, por la que su pensamiento creativo y libre hace, rehace y deshace sus conceptos sobre lo privado y lo público. Nuevamente se apunta el juego entre el museo y la casa. En la memoria del pabellón de Sevilla de 1992 propuesto por Lina, que describíamos recientemente, era denominado Museo Casa. Ray protegió su figura mediante el diseño de su vestimenta, un tipo de vestido utilitario a medio camino entre los uniformes de trabajo y los trajes infantiles que encargaba a la oscarizada Dorothy James. Ray planificaba y diseñaba esa vestimenta para todo el año. El corte y la tonalidad, su apariencia, se mantiene con el paso de los años, lo que convierte a Ray en un objeto temporal.
A ello contribuye el peinado, que tampoco varió sustancialmente a lo largo de los años. En la India, en una recepción, en una sesión de fotos para Times, cocinando, trabajando en el estudio, Rey siempre vistió de manera similar, huyendo de modas y tendencias. Las texturas que dibujó para el concurso del MoMA Cycles y Crossmatch en 1947 y la Modern en 1949 mantienen la misma filosofía, un diseño básico, útil, bello, válido para cualquier época. Rey, al igual que su padre, Alexander, dedicó parte de su vida al diseño de joyas, cuidó al detalle su vestimenta gracias a los adornos que cambiaba a diario y en los que combinaba lazos y broches con formas de insectos, piedras naturales e incluso broches con formas de lazos. Quizá también tomó de su progenitor el amor por el teatro, los picnics familiares, las celebraciones festivas y las sesiones musicales. Rey participó durante su edad escolar en muchos rituales peculiares africanos. La apariencia de Rey era un reflejo de las dos conexiones voluntarias a la contemporaneidad, la modernidad y la todavía presente era victoriana. Lina, durante los primeros años en Brasil, destacó por su elegancia, luciendo modelos de reconocidos diseñadores como Christian Dior, un desconocido en aquellas latitudes entonces. Protagonizaba frecuentes crónicas sociales en los periódicos del país. En 1951 promovió diversos eventos y actualizó la moda local, iniciando trabajos con Roberto y Luisa Sambonet para desarrollar una moda brasileña. Con el paso del tiempo, Lina fue sustituyendo su vestimenta por prendas cómodas de vestir que le permitieran ir a las obras o realizar sus exploraciones por el Brasil más desconocido. A Lina trataron de convertirla en un personaje por medio de su atuendo. Como también hiciera Rey con su peinado, Lina mantuvo durante años una larga melena que cubría parcialmente su rostro. El prestigioso articulista de Río de Janeiro, Telmo Martino, columnista en el Jornal da Tarde de Sao Paulo entre 1975 y 1975, ironizaba de manera reiterada sobre Lina Bobardi y su aspecto físico. Detrás de aquellos comentarios había una crítica hacia la obra bobardiana que él identificaba con una Bauhaus inquisitorial. El periodista le otorgó a Lina el sobrenombre de la última admiradora de Verónica Ley. Estos titulares del periodista carioca polemizaron en torno a ciertas aparentes contradicciones de la arquitecta. Una mujer vestida de alta costura de Dior que exponía en el MASPI vestidos populares hechos con retazos. Un peinado similar al de la actriz Verónica Lake, icono de los 40 en la Paramount Pictures, que más tarde entró en declive, y que para Martino era semejante a Lina, que gracias al MASPI fue icono de los 70 y posteriormente se convirtió, en su opinión, en declive debido a su obra del Sesqui Pompeya. Martino encontraba en Lina una paradoja entre lo moderno y lo popular, y por ello la criticaba de manera insistente en sus ácidas columnas. Lina, a pesar de ser objeto público constante, fue audaz con su vestuario, al que sumó en aquellos 70 ropa negra y pantalones de campana, lo que provocaba la burla de algunos paulistas que la comparaban con Elvis Presley. A su atuendo negro le superponía una pequeña estrella roja. También incorporó a su armario prendas orientales que traía de sus viajes, como sofisticados kimonos negros que reservaba para los encuentros que realizaba en la casa de vidrio con artistas e intelectuales de múltiples procedencias. Rey y Lina compartieron el papel femenino de propaganda de sus diseños, no solo siendo modelos de sí mismas y de sus mobiliarios respectivos, sino de los espacios en los que habitaron, que se convirtieron a su vez en vitrinas que exponían los objetos que ellas mismas habían compilado y acumulado. Disolvieron de manera radical, pero con aspecto exterior naif, las diferencias entre lo público y lo privado, usando su propia imagen o objeto en sus casas escapantes. Igualmente, cuando ellas se sentían felices, cuando las cosas marchaban bien,
Rey y Lina se disfrazaban y así lo hicieron durante muchos años. Igualmente, Lina, la vida y la ciudad eran un teatro en el que la vida se desarrollaba. Al disfrazarse o disfrazar a otros, era otro el que se presentaba en ese teatro del mundo. A través del disfraz, Lina combina y superpone historias, y esas historias, que son bellas y lúdicas, al superponerse, construyen su memoria. Ese teatro del mundo no deja de ser un tópico literario que explica que la sociedad, el mundo o la existencia misma se configuran como una pieza teatral. Desde Platón hasta la actualidad se ha recurrido a esta metáfora. En las décadas que nos ocupan, el teatro y todo lo que le rodea, la máscara, el disfraz, las sombras, adquieren un valor más. El teatro está preocupado por los grandes temas, pero también por los pequeños. En particular, la búsqueda del teatro de los 70 apunta esencialmente a encontrar una relación entre la vida privada y la pública. Es un juego de verdad y ocultamiento, una superposición de realidades, un intercambio de roles por el que el espectador pasa a ser actor y viceversa. Es un acercamiento equívoco, como lo es la propaganda que genera historias que a su vez cubre. Rey y Lina están cerca de esta superposición de realidades. Al particularizar su retrato, Rey se ocultó en una imagen cándida creada con lazos, broches y enormes bolsillos en sus faldas en los que recoger pequeñas cosas. Los bolsillos, entre los pliegues de esas faldas ajustadas a la cintura, son un manifiesto de la actitud ante la vida. Una mujer que hacía, que necesitaba objetos para realizar una labor manual y creativa. En ellos guardaba recuerdos. Su memoria se construía con objetos diseñados industriales, objetos artesanales, recopilados en viajes y representaciones ceremoniales. Aquellos objetos recolectados no eran una colección o decoración sin más. Rey explicaba que cada pieza era una muestra de alguna estrategia, de un procedimiento o de una decisión formal de diseño y merecía ser observada constantemente. También para Lina, recolectora de objetos desde niña, aquello que le interesaba de los cachivaches se mantenía vivo en su memoria al habitar junto a ella. Lina particulariza su retrato tras el cristal como si se tratara de la ventana surrealista. Brasil fue un disfraz que le dio la oportunidad de destruir de manera positiva los equívocos vitales y construir una nueva realidad. Tras el disfraz y tras la máscara puede existir una realidad múltiple y simultánea, el ser diverso. La simulación le permitió afrontar las contradicciones existentes entre la investigación sobre aspectos artísticos, arquitectónicos y de diseño, y el proyecto y ejecución de los mismos. Ella operó a través del arte, poniendo encima de la mesa los debates fundamentales que debían ser pensados. Estas discusiones y reflexiones vinieron en las décadas posteriores a su estancia en Salvador de Bahía, entre 1958 y 1964. Incorporó a su propia mirada ciertos tópicos y exotismos, como haría posteriormente y en cierta manera el movimiento tropicalista. Una materialización de esa mirada bobardiana son las ventanas perforaciones del Cés Pompeya, diseñadas por la arquitecta, que son como telas tupidas y perforadas por la luz. Una alusión simbólica y real a la libertad técnica del hormigón que ella supo manejar. Menciona la caverna, a los huecos de la arquitectura popular, como si se tratara de una ventana misteriosa hacia la ciudad y el paisaje. La ventana nos asoma a la memoria colectiva universal. También esta confusión que observa y es observada, que desaparece pero sigue existiendo, como son la esencia del Museo de Arte de Sao Paulo, que está y no está en la ciudad, que se oculta y se muestra a la vez y que dialoga visualmente sin descubrirse por completo.
Años más tarde de la inauguración del MASPI, en 1989, lejos del rechazo a un comunismo encarnado en banderas rojas, la estructura del museo fue pintado de rojo, de aquel rojo vermelho que brota del subsuelo brasileño. Toda la ciudad cambió entonces. Cuando el museo estaba siendo rehabilitado y fue cubierto de una enorme y perforada lona azul, Lina trató de dejarlo velado para ofrecer una nueva sorpresa a la ciudad. Aunque no fue así, proporcionó una muestra de cómo podía disfrazarse también la ciudad. En cierta manera, al igual que los adornos indígenas brasileños, las pinturas, las máscaras o las plumarias, presentan en los nativos una transformación del cuerpo y del ser y representan la resistencia de las sociedades indígenas de Brasil contra todo lo que las oprime y amenaza, para Lina los adornos, las máscaras y los disfraces también son transformadores de quien los porta. Al llevar el collar de aguamarinas, Lina no solo transforma su aspecto, se presenta de una manera diferente que además la transforma a sí misma. En el collar se representa su resistencia a las piedras preciosas, piedras contra brillantes. Resulta inspirador recordar que Lina Bo Bardi compartió muchas de sus inquietudes con Alexander Calder, al que conoció en Sao Paulo cuando éste expuso en el MASPI en 1948. Con él pudo colaborar en la realización de las joyas cariocas del escultor estadounidense. También pudo tener confidencias con el artista, que visitó Sao Paulo varias veces, sobre un tema que admiraban ambos, el circo. El dueño del circo más pequeño del mundo compartió con Lina su aproximación a la arquitectura, que iba más allá de esta. Como Lina, Rey compartió su admiración por Alexander Calder, a quien conoció durante su época de estudiante en Nueva York. El espectáculo circense, del que tenemos conocimiento desde el Imperio Antiguo de Egipto, atrajo muy particularmente a muchos creadores del siglo XX. Picasso, Chagall, Portinari o Botero, entre otros. En ellos el circo despertaba interés por diversos motivos, por ser temporal, porque en él se produce una relación de los animales y los niños, por tener un espíritu socializador y desacralizado, y ser escenario de coreografías y acciones. El circo es transportable y en él habita una sociedad nómada rica y colorida. El circo es el viaje, el evento que se mueve. El circo, además, puede entenderse como un lugar fuera de los límites permitidos. Podemos entender que, en cierta manera, el circo fue la forma de vida de Rey y Lina. En 1972, Lina proyectó y ejecutó un circo en Sao Paulo, el Circo Piolín, que habitó el vano libre del museo. El proyecto se dibujó con un trazo desenfadado pero cargado de intención. Resulta interesante recordar aquí que al viajar a Italia, desde Italia a Brasil, Lina llevó consigo un cuadro de su padre, Huida del circo, que presidió su mesa de trabajo. En esta pintura los animales del circo se rebelaban y lo abandonaban, eran libres. En Brasil, además, el circo es el aliado del pueblo, una expresión de lo colectivo en la que todo puede suceder. También ella quería que en sus proyectos sucediese todo aquello que deseaban sus usuarios. La generosidad de sus espacios lo permitía. Espacios vitales y generosos, orientados a que todos usen aquello que con tanta dedicación han proyectado. En el circo, al igual que en el carnaval, se produce una curiosa retroalimentación por la que arte y vida se entremezclan, y ese espíritu por el que el museo es la continuación de la vida o la vida es entendida como un circo de pistas cambiantes, inunda las vidas de Rey y Lina. Al proyectar Lina era como una niña que jugaba a construir florales. Su obra será eternamente joven. Juega, se divierte y al hacerlo la dota de fuerza y de vida. Descubrió en lo divertido del circo un mundo nuevo. Para ella, el circo era también un espacio para la libertad, que encerraba misteriosamente sorpresas, sueños y fantasías. Para ambas, el circo escondía una suerte de ritual, una especie de iniciación en un mundo que simplemente no está permitido y que no puede ser.
En sus vidas las acciones esperadas, ensayadas o preparadas para realizarse adquirieron una cualidad de belleza que vino de la adecuación a una situación dada para alcanzar el equilibrio. El concepto de adecuación tiene un carácter genérico, tiene igual valor en el circo, en la creación de una obra de arte y en la ciencia. El circo, entendido como viaje, no admite segundas oportunidades. O atrapas lo que puedes, poco menos que al vuelo, o no hay nada que hacer. Cuando estás de viaje, no puedes dejar nada para mañana. Todo es hoy o nunca, como la vida de Ray y Lina. El circo para Lina y para los Sims era una metáfora de su propio proceso creativo. Esa fascinación de los Sims por el circo se demuestra en sus archivos fotográficos. Lina no fotografió circos de manera particular, pero sí parques de juego que eran auténticos espacios infantiles circenses, como lo fueron muchos de sus diseños expositivos. Un acto ceremonial era el que realizaban los Sims cada vez que el circo iba a la ciudad. Cogían sus cámaras y junto a sus colaboradores pasaban el día registrando todo aquello que les llamaba la atención. Ray narró la fascinación que sentía por el circo que se mantuvo desde su juventud al final de su carrera. Pensaba que el trabajo en el circo debe ser maravilloso, pero desde luego no es un trabajo divertido. Es un trabajo arduo de hacer con muchas restricciones. Ray Eames estudió y fotografió circos extensamente. Incluso pintó elefantes circenses antes de que estos formaran parte de sus diseños. Los espectáculos, entre ellos el circo, fascinaron a Ray desde su infancia. El trabajo de su padre como gestor teatral hizo que estuviera en contacto con las bambalinas, los camerinos, los ensayos, la gerencia y la promoción. De su padre también aprendió que todo lo adquirido en una profesión o afición se podía aplicar de manera teórica y práctica a otra. El circo, la danza y la composición escénica, junto al aprendizaje en moda y pintura, forman parte del conjunto de conocimientos que Ray transforma en diseño. ¡Uah! Este era el largo, te ha tocado. Sí. Es largo, ¿eh? Yo creo que no sé si nos da para empezar el siguiente. Madre mía. Sí, yo creo que... Venga, vamos a intentarlo, así te escuchamos a ti también un poquito, Fermina. Sí, bueno, yo creo que esa es, vamos, al releerlo es estupendo, ¿no? Porque, bueno, van volviendo a salir tantas cosas que habían salido en otras sesiones y que además dan pie a... Bueno, dan ganas de seguir investigando. No sé si vamos o si, como son menos 10, ¿no? No, son menos 20. Ah, menos 20. Ah, vale, que entonces yo tengo ahí un... Tenemos hasta menos 5 con tranquilidad. Vale, perfecto. Pues si queréis, vamos con el siguiente, que creo que es más cortito, que es un alto en el camino, el acto de sentarse. Una de las enseñanzas de vivir el presente es saber que las cosas tienen su momento. Vivir el presente a veces implica cierto sedentarismo. Para Ray y Lina, este sedentarismo implicó claros momentos de cambio. Ray decidió volver a California tras la muerte de su madre, en 1940, con el deseo de construirse allí una vivienda. Hizo un alto en el camino, en Cranbrook, por recomendación de un amigo, Beth Baldwin, para recibir clases prácticas en torno al diseño. Desde sus inicios como estudiante de arte, estuvo interesada por la estructura como concepto. De hecho, barajó estudiar ingeniería en la Cooper Union, antes de unirse al grupo de trabajo de Hoffman. La estancia en la escuela, que experimentaba como una unión de la arquitectura, el arte y el diseño, le pareció una excelente idea. Allí, como estudiante, participará junto a Eero Saarinen y Charles Eames en el concurso que preparaban para el MoMA de Organic Furniture. En este concurso, Eero y Charles plantearon en el contexto americano los primeros pasos de una idea de diseño transformadora de la realidad mediante la técnica. El doble plegado de los laminados de madera que abarataría la producción en masa de los muebles orgánicos no era factible, ya que no existían fábricas con la maquinaria necesaria para ejecutarlas. Había que desarrollar ese utillaje. Dicho y hecho.
El matrimonio Eames abordó este desafío en sus primeros años de estancia en Los Ángeles, mezclando disciplinas, escalas de trabajo, vida y profesión. Si en julio de 1941, de camino a la costa oeste, Ray recopiló plantas rodadoras del desierto y dibujó su silueta tratando de dar respuesta a sus inquietudes sobre la estructura orgánica de la naturaleza, 6 meses más tarde, en su apartamento californiano y escondiéndose de sus caseros, construían en su salón la máquina Kazan para el moldeado doble de la madera, con la que realizaron los prototipos de sus primeras líneas de mobiliario, las famosas férulas para el ejército o esculturas. Siempre promovió a través de su propia praxis la confluencia del diseño industrial con otras disciplinas artísticas. Cuando en los años 80 una joven estudiante le preguntó cómo se sentía por haber abandonado la pintura, Ray contestó que nunca había dejado de pintar, simplemente había cambiado su paleta. Los principios rigurosos con los que afrontaba su pintura y que aplicaba al lienzo fueron los mismos que empleó en el resto de actividades artísticas. La diferencia radicaba en el proceso. En 1942, una pieza escultórica realizada por ella con la técnica de plegado de madera ocupó la portada de la revista Arts and Architecture. Una colaboración que duraría 2 años y que nos deja una magnífica serie en la que se diluyen los límites del diseño y del arte. Experimentó en primera persona la acción de sentarse. Testó y registró los diversos artilugios que crearon para dimensionar el proceso de moldeado y montado. Además, se fotografió fundiéndose con sus propios diseños. Una vez terminados y colocados de manera estratégica en diferentes escenarios domésticos. La Playformed Good Company, empresa con la que emprendieron a continuación la investigación y producción, les permitió explorar a la vez que desarrollaban una extensa labor productiva. La preocupación de los Eames por el diseño de una silla para el mercado de masas hizo que a finales de los años 40 cambiaran la manipulación de la madera laminada por el plástico. No por una cuestión de preferencia por un material u otro, sino por una idea de adecuación. Consideraban que debía utilizarse un material, el adecuado, y de esta manera el diseño funcionaba. Este imperativo se resume en la expresión "It's appropriate, it works". Es adecuado, funciona. Los Eames elaboraron esta idea de honestidad desde sus comienzos y la fueron refinando con el tiempo, hasta convertirla en uno de los pilares de su diseño. Llevaban las propiedades de los materiales hasta sus últimas consecuencias. Pero no solo comprendían la honestidad como relativa a la dimensión ética, sino que reconocían una dimensión humana y subjetiva, ya que no existe una sola manera o procedimiento de hacer las cosas. La Chase, que venía desarrollando desde el año 1948 y que presentaron al concurso del MoMA de mobiliario de bajo coste de 1950, marca el punto de partida de una serie de sillas que, como describen Allison y Peter Smithson, suponían un mensaje de esperanza de otro planeta. Su trabajo como diseñadores fue reconocido de manera inminente y fueron reclamados desde fuera de los Estados Unidos, para que asesoraran sobre cómo convertir el diseño en el motor productivo de escenarios recónditos, como la India o Japón. En los viajes a estos países encontraron la excelencia. Los diseños tradicionales, sin importar su sofisticación o simplicidad, recogían de manera magistral la apropiación, la funcionalidad en sí mismos. Esta excelencia, según los Eames, debía ser reconocida y tratada con respeto. En 1953, la revista Interiors de Nueva York se interesa por la Boulevardy. En 1957, ambas viajan a Nueva York. Podemos imaginar entonces un primer encuentro entre las protagonistas de nuestra historia. La primera experiencia de Lina como diseñadora de muebles en tierras cariocas se pareció a la de su maestro Giopone.
Desarrolló un mobiliario moderno e industrial. El matrimonio Bardi y el arquitecto Giancarlo Palanti fundaron en Sao Paulo la fábrica Pau Brasil, que produjo un gran número de sillas, mesas, sillones, estanterías, sofás, luminarias y bancos hasta mediados de 1951. A pesar de que tuvo una vida corta, el estudio Palma, estudio de arquitectura en el que los 3 socios trabajaban de manera conjunta, fue considerado pionero en la producción de mobiliario moderno brasileño. En 1949, Pietro Maria Bardi organiza una primera exposición sobre el arte popular de Brasil en el MASP, con la idea simbólica de llevar los objetos de los mercados populares a la salida de un museo. Lina, como veíamos en su carta al principio del libro, era una enamorada de coleccionar objetos, pero además su amor por los objetos populares tenía un origen doble, europeo y brasileño. Por un lado, en Italia se aproximó a los objetos artesanales, que se acercaban a la perfección en su producción. Por otro lado, Lina se planteaba la cuestión absolutamente contemporánea sobre dónde establecer los límites del arte y de la artesanía, y su respuesta se consolidó tras su exploración del nordeste brasileño. Allí se fraguó su idea de que el objeto popular representa lo colectivo y no la personalidad de quien lo hace. Lo popular estaba en el objeto que presentaba y representaba a la tribu. Encontramos en estas ideas a Antonio Gramsci, del que Lina fue buena seguidora. De hecho, fue la primera persona que habló en Brasil de este y tradujo sus textos de teoría política, sociología y antropología al portugués, que creía que la historia humana y la praxis colectiva determinaban la relevancia de cualquier cuestión filosófica. Tras su exploración del nordeste del Brasil, produjo un nuevo tipo de asiento considerando cuestiones como el clima, los modos de vida y la producción del mar. Todas las piezas de este eran fabricadas con maderas lugareñas, cabreúva y jaracandá paulista, y telas naturales, sisal, atanado, cuero y taboa, resaltando siempre las tradiciones indígenas, africanas y campesinas del pueblo brasileño. Este viaje le permitió reflexionar sobre la acción de sentarse y sobre el porqué de las acciones a través de las cosas. Lina usó el diseño para explicar otros mundos, con una perspectiva cercana a la antropología, y así, a través del mobiliario Cantú, elaboró documentos ubicados en escenarios profundos que pretendían desentrañar lo desconocido. Detectó que la población afrobrasileña equilibraba a través de la postura del cuerpo la carga del material que transportaba a sus espaldas. Usó, tomando como ejemplo esta balanza con el cuerpo, la anatomía como herramienta creativa y popular en el diseño de moda. Insistió en la condición móvil de la silla, como los nómadas del Brasil, que huyen de la sequía y la miseria y viajan por el país en busca de un horizonte mejor, los retirantes, o como ella misma se desplazaba de un lugar a otro del país en busca de un lugar mejor para vivir. En 1957 se presentó al concurso internacional en Cantú, Italia. No ganó. Los documentos presentados al concurso explicaban cómo la observación de una posición cómoda y primitiva del cuerpo humano desencadenó la idea de su propuesta. Una pieza móvil se adapta a la posición agachada, en cuclillas. A pesar de tratarse de un concurso italiano al que se presentaron diseñadores de todo el mundo, Lina acompañó su propuesta con varios dibujos en los que representaba la universalidad de la forma ergonómica. Muy usada, ella apuntaba en las bellas haciendas del café de Brasil. En 1967, Lina vivía de nuevo en Sao Paulo. Había regresado de Bahía en 1964 y su deseo era no pertenecer a ningún lugar. Se autodefinía como una extranjera en cualquier parte. Para ella era muy bueno no ser presa de nada, ya que consideraba que la libertad que esto comportaba era muy importante.
al sentirse errante por el mundo, diseña la cadeira de beira de estrada, silla al borde del camino. Una silla dispuesta a viajar con lina y una suerte de extensión del cuerpo. Ahí está la silla. Muy bonito este final con esta silla tan maravillosa además, ¿no? Pues sí, totalmente. Y además llegamos justo en punto, casi, a la -5 en punto. A ver qué me dices. No, está perfecto. La verdad es que nos queda ese último capítulo, pero yo creo casi que igual les dejamos a ellos y a ellas que descubran ese último capítulo, que además hay unas fotos maravillosas, ¿no? De ellas trabajando y tal. A mí es que me parecen fascinantes todas estas fotografías que hay aquí. Y la verdad que ha sido una tercera sesión otra vez súper fascinante y que a mí no me deja más que ganas de echarme a la calle a viajar y a recopilar cosas y objetos. Es increíble. Y no vayas a ponerlos en tu casa. Exacto, sí, no sé, aquí en la estantería, mira, tengo un montón de sitio todavía, puedo ponerlo por aquí. Ahí está. Y a pensar, pues... ¿no? En ellos, y a soñar, y a recordar, y a entender el porqué, ¿no? De los objetos, que es una cosa tan bonita, ¿no? Que hacen las dos. ¿No? A mí me parece ese delantal, ¿no? De rey lleno de cositas, ¿no? Pensar casi que siempre tiene como una maga, ¿no? Son sí, todas sí. Rey y Lina totalmente. Son del imaginario, ¿no? Además, son capaces de crear cualquier cosa de un objeto, que es algo increíble, ¿no? Sí. Y la verdad es que es muy bonito, ¿no? La vida de esta Totalmente. Y la fuerza y la alegría, ¿no? Que se transmite de sus vidas y de sus ganas de explorar y de conocer y de libertad, ¿no? Justo este último que comentábamos, ¿no? Una extranjera en cualquier parte, ¿no? Yo creo que eso de ahí se destila que ella quería seguir explorando y quería seguir conociendo y viendo cosas, ¿no? Yo creo que esa fuerza y esas ganas de conocer y de despertarse a otras posibilidades es fantástica, ¿no? Es maravillosa, es emocionante. Sí. Un mundo sin fronteras, ¿no? Que es una cosa que les gustaba mucho decir, ¿no? El mundo sin fronteras políticas. Pues sí, totalmente. Jo, Mara, Fermina, de verdad, muchísimas gracias a las dos por esta nueva sesión. Muchísimas gracias. Voy a agradecer también a Rey y a Lina por dejarnos este fantástico rastro para que vosotras nos lo traigáis también a nuestras manos, a las manos de los lectores. Animar a la lectura porque, bueno, aquí hemos visto el primer encuentro, ¿no? Ese que queremos nosotras en el 57 en Nueva York, en el MoMA, ¿no? Pero yo creo que es mucho más bonito el del final en Japón, ¿no? Que yo creo que hay que intentar leerlo. Pues yo creo que ha sido, no sé, es que a mí ya os digo que me emociona mucho este libro, estas dos vidas tan, no sé, tan activas, tan intensas, y os agradezco muchísimo a las dos que hayáis estado aquí otra vez, por tercera vez, que nos sigáis y que nos hayáis seguido llevando de la mano por este fantástico libro, y nada, no me queda más que daros las gracias de verdad por dejaros liar por tercera vez. Sí. Nos cuesta, entonces te lo agradecemos a ti. No, al contrario. Bueno, pero es que mi trabajo es insistir y el vuestro es traernos estas maravillas de historia. Muy bien. Además es estupendo leerlo porque si no a veces cuesta, ¿no? Volver otra vez a meterte en lo que ya has estado hace años y de repente cuando lo lees vuelves a revivir esa emoción, ¿no? De esos descubrimientos y de esa investigación que hicimos. La verdad es que, bueno, dan ganas de seguir. Pues nada, pues ahí también eso se queda ahí. Otras pesquisas que ya tenemos en marcha y que seguro que se convertirán en libros que esperamos no tener que leer nuevamente en un confinamiento, sino en otras circunstancias. No, en otras circunstancias, en una presentación presencial con un montón de gente. Bueno. Ojalá. Bueno, Mara, Fermina, pues os mando un beso enorme. De verdad, muchísimas gracias. Ya sabéis, todos y todas. Sí, muchos. Sí, exacto.
Edicionesasimétricas.com, librerías, ya lo sabéis, están abriendo, nos estamos desconfinando, como decía Mara antes, así que acudid en masa a comprar en librerías y si queréis, si os conviene más por la web, pues por la web, también estamos ahí. Muchísimas gracias a todos y a todos los que estáis ahí detrás, viéndonos todos los días, escuchándonos y los que nos veis después, no solo ahora, sino los que nos veis después en streaming. De verdad, millones de gracias a todos y a todas. Solamente una cosa, si os apetece, luego vamos a estar en el Instagram de Universidad de Costa con María Verónica Machado, vamos a estar ahí hablando también de asimétrica.